Buenas tardes, profesor. Somos el equipo Los Pulpos, integrado por Julián Vidal, Víctor Morales, Matías Pulgar, Matías Parada, y vamos a presentar sobre los conceptos básicos de las transacciones. Una transacción es una unidad de trabajo que consiste en una o más operaciones en bloque, de tal manera que la ejecución del bloque completo de operaciones depende de que cada instrucción se ejecute de manera correcta. Ok, ahora tenemos las propiedades de una transacción, las cuales son cuatro. Primero tenemos la atomicidad. Esta propiedad asegura que todas las operaciones de una transacción se completen correctamente o que ninguna se ejecute. Si una transacción falla, los cambios realizados hasta ese momento se deshacen, garantizando que la base de datos regrese a su estado previo a la transacción. Como por ejemplo, si una transacción T transfiere 50 unidades de la cuenta A a la cuenta B y ocurre un fallo después de debitar los 50 de la cuenta A, pero antes de acreditarlos en la cuenta B, la atomicidad garantiza que los 50 serán devueltos a la cuenta A para mantener la base de datos en un estado consistente. Después tenemos la consistencia, que es la ejecución de una transacción debe llevar la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente. Es decir, si la base de datos es consistente antes de la transacción, lo seguirá siendo después. Y es responsabilidad del programador asegurar esta consistencia y que no viole las reglas de integridad de la base de datos. Por ejemplo, al transferir 50 unidades de la cuenta A a la cuenta B, la suma de los saldos de ambas cuentas debe seguir siendo la misma antes y después de la transacción. Si inicialmente A tenía 1000 y B tenía 2000, después de la transacción A tendrá 950 y B 2050, manteniendo así la consistencia. Luego tenemos la propiedad de aislamiento, que aunque se aseguren consistencia y atomicidad, las transacciones concurrentes pueden entrelazarse y crear estados inconscientes en la base de datos. Es decir, que esta propiedad asegura que las transacciones concurrentes se ejecuten como si fueran secuenciales, sin interferir entre sí. Para cada par de transacciones, los efectos de una transacción deben ser visibles antes de que la otra comience o después de que la otra haya terminado. Por ejemplo, si las transacciones TI y TJ se ejecutan al mismo tiempo, TI no verá los efectos de TJ hasta que TJ haya terminado, y viceversa. Luego tenemos la última propiedad, que es la durabilidad. La durabilidad garantiza que una vez que una transacción se completa con éxito, sus modificaciones persisten en la base de datos incluso si ocurre un fallo después. Esto asegura que guardando las modificaciones en disco antes de finalizar la transacción y permitiendo la reconstrucción de los datos en caso de reinicio del sistema. Por ejemplo, si la transferencia de 50 de la cuenta A a la cuenta B se completa con éxito, estos cambios permanecerán en la base de datos aunque el sistema falle inmediatamente después. Todas estas propiedades es clave para entender cómo funcionan las transacciones en sistemas de base de datos, asegurando que se mantenga la integridad y la consistencia de los datos. Luego tenemos las operaciones de leer y escribir, que estas sirven para acceder a la base de datos. Primero tenemos leer, que transfiere un dato X de la base de datos a una memoria intermedia local perteneciente a la transacción que ejecuta la operación leer. Y tenemos la operación escribir, que transfiere el dato X de la memoria intermedia local de la transacción que ejecuta la operación escribir a la base de datos. Esto se ve más simple con el siguiente ejemplo de transacción, que transfiere 50 unidades de la cuenta A a la cuenta B. Primero tenemos la de leer A, que lee el valor de A desde la base de datos. Luego, la segunda línea tiene una operación que resta 50 al valor de A. Luego tenemos escribir A, que guarda el nuevo valor de A en la base de datos. Luego tenemos leer B. Leer B lee el valor de B desde la base de datos. Luego tenemos una operación que suma 50 al valor de B. Y por último tenemos escribir B, que guarda el nuevo valor de B en la base de datos. Por lo tanto, con este pequeño código, el valor de A disminuye en 50 unidades, mientras que el valor de B aumenta en 50 unidades, manteniendo constante la suma de ambos valores, A y B. Las transacciones tienen 5 estados. El estado de activo, que es el estado inicial y el que se mantiene durante toda la ejecución. El estado de parcialmente comprometido, que es el estado que tiene la transacción tras ejecutarse la última instrucción. El estado de fallido, que es el estado cuando ocurre algún error en la ejecución. El estado de abortado, que es el estado que se produce después de que se revierten los cambios realizados durante la transacción. Y el estado de comprometido, que es el estado final de la transacción y significa que todos los cambios que fueron ejecutados con éxito. Cuando la transacción es abortada, se pueden realizar dos acciones dependiendo del motivo del fallo. Uno es reiniciar la transacción, que es cuando la transacción no tiene fallos en la lógica y
El fallo se debe a un error en el hardware o en el software. Y 2, es cancelar la transacción, que es cuando la transacción sí tiene fallos en la lógica interna de ellas y tiene que volver a ser escrita. Sí. Cuando queremos hacer cambios en una base de datos, primero crearemos una copia de la base de datos. Todos los cambios se hacen en la copia nueva mientras la original se mantiene igual. Manejo de fallos. Si algo sale mal durante el proceso de actualización, simplemente eliminamos la copia nueva. Si todo va bien, actualizaremos el puntero para que apunte a la nueva copia y borraremos la vieja. Punteros. Garantía de seguridad. Este método asegura que los datos sean consistentes y que no se pierdan cambios importantes. Incluso si hay un fallo en el sistema, la base de datos puede recuperarse usando la copia correcta, como la anterior. Inconvenientes. Este método no es eficiente para bases de datos grandes, porque cada cambio requiere una copia completa de la base de datos. Además, no permite que múltiples usuarios hagan cambios al mismo tiempo. Beneficios de la concurrencia. Permitir que varias transacciones se ejecuten al mismo tiempo mejora la eficiencia. La computadora puede hacer varias cosas a la vez, como leer, escribir y procesar datos simultáneamente. Es una ayuda a los procesamientos. Reducir el tiempo de espera. Las transacciones pequeñas no tienen que esperar a que las grandes terminen, lo que hace que todo sea más rápido y eficiente. Problemas de consistencia. Permitir múltiples transacciones al mismo tiempo puede llevar a errores en los datos si no se manejan correctamente. Por ejemplo, si dos personas intentan actualizar el mismo dato al mismo tiempo, puede resultar en datos incorrectos. Por eso la idea es ir a la par con esa persona. Soluciones. Utilizamos técnicas de control para asegurarnos que los datos se mantengan correctos, incluso cuando hay concurrencia, que lo vimos anteriormente. Estas técnicas ordenan las acciones para que el resultado sea el mismo que si las transacciones se hubieran realizado una hora después o una detrás de otra. Ahora voy a explicar la secuencialidad. Se refiere a la capacidad de un sistema de base de datos para manejar la ejecución concurrente de transacciones de manera que la base de datos permanezca en un estado consistente. Esto se logra asegurando que cualquier planificación ejecutada concurrentemente tenga el mismo efecto que una planificación ejecutada de manera secuencial. Esta se divide en dos ramas: la secuencialidad en cuanto a conflictos y la secuencialidad en cuanto a vistas. Ahora voy a explicarles la secuencialidad en cuanto a conflictos. Las planificaciones aseguran la consistencia organizando las acciones de las transacciones para que no interfieran unas con otras. Se consideran que las acciones se pueden reordenar sin cambiar el resultado final. Las planificaciones P con dos instrucciones consecutivas. Aquí hay un ejemplo. T1 lee a A y T2 escribe a A. Este mismo ejemplo se puede llevar a cabo para identificar una instrucción conflictiva. Las instrucciones son conflictivas si al cambiar el orden cambian el resultado. Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, T1 lee a A y T2 escribe a A. Si T1 lee a A antes de que T2 lo escriba, T1 obtiene un valor diferente al que obtendría si el orden fuera inverso. Aquí tenemos otro ejemplo, que el intercambio de instrucciones no conflictivas se pueden reordenar sin afectar el resultado. En este ejemplo, T1 lee a B y T2 lee a A. Como T1 y T2 están leyendo diferentes datos, el orden no importa y pueden ejecutarse en cualquier orden. Y por último, la equivalencia de conflictos y planificaciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Una planificación es equivalente en cuanto a conflictos si se pueden transformarse en una secuencial, mediante intercambios de instrucciones no conflictivas. La planificación secuencial 1, T1 lee a A y T2 escribe a A. Y en la planificación secuencial 2, T2 escribe a A y T1 lee a A. Entonces, la secuencial 1 y la secuencial 2 son equivalentes en cuanto a conflictos si la secuencial 1 y la secuencial 2 se aproximan. Respecto a la secuencialidad en cuanto a vistas, tiene tres condiciones que se tienen que cumplir
para que ésta sea efectuada. La primera sería el valor inicial, que en cada transacción debe leer el mismo valor inicial. La segunda sería el valor producido. Si una transacción lee un valor producido por otra, debe leer el mismo valor en ambas planificaciones. Y la tercera es la última escritura. La última transacción que escribe un valor debe ser la misma en ambas planificaciones. Aquí tenemos el ejemplo. De equivalencia en cuanto a vistas, asegura que todos vean la misma información de manera coherente. El T3 se lee A. Bueno, leer A, lee el valor inicial de A en ambas planificaciones. Y en T6 realiza la escritura final en ambas planificaciones. Y como último concepto serían las escrituras ciegas, que ocurren cuando una transacción escribe un valor sin haber leído ningún valor anterior. Por ejemplo, aquí esto es una tabla sencilla, T1 escribe A. Aquí T1 realiza una escritura a ciegas porque no ha leído anteriormente a antes de escribirlo. Aquí dejamos la bibliografía y muchas gracias por su atención. Se despide el grupo Pulpo.